Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos del programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Aquí estamos comenzando el programa y en la mesa de debate estamos Félix, Manuel, quien les habla José, y nos ayuda siempre en los controles Roberto Molina. Todo muy bien, todo preparado, así que vamos a alargar. Vamos a recordar que estamos desarrollando el curso Sacrificio y hoy vamos a hablar del tema que se denomina la compasión. Este es uno también de los misterios del sacrificio y que tiene mucho que ver con nuestro desenvolvimiento espiritual. El tema entonces, la compasión. Bueno, para entrar en el tema, me gustaría citar algo que he leído al respecto del Dalai Lama, que dice: el problema humano básico es la falta de compasión. Mientras subsista este problema, subsistirán los demás. Si se resuelve, podemos esperar días más felices. Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama. Podríamos medir nuestro grado de egoísmo si nos observamos en cuanto nos apartamos de las penurias humanas, escondidos en la indiferencia o reaccionando frente a las situaciones que suceden en el medio, o sintiendo nostalgia o angustia y viviendo como si esas penurias que nos tocan en un determinado momento después pasan al olvido. Este sentimentalismo es en realidad un simple desgaste emotivo que no alivia el dolor del entorno y tampoco despierta la conciencia. Quizás haya que pensar en la relación que hay entre compasión y conciencia, porque parece ser como que la compasión da la idea como que es un sentir, una especie de estado interior, y la conciencia es una comprensión o algo así, mental, ¿no? Esa es la primera imagen que se me presenta. Entonces, compasión y conciencia van de la mano. Pero cuando uno ve una situación, cualquier situación del mundo, especialmente las que son más sufridas, más difíciles, más desgastantes, uno puede, en lugar de hacer oídos sordos o mirar para otro lado, hacer que esa circunstancia entre en uno y la sienta profundamente en su interior. La sienta y la comprenda, la sienta y la entienda, la sienta y la comparta de cierta forma con los seres humanos. Quizás eso nos haga también un poco más sensibles a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en nuestro entorno, a lo que pasa a cualquier ser humano. Quizás la compasión en este sentido es como que no tiene un límite definido para encuadrarla en una cosa rígida. La compasión es expansiva, llega hasta donde llega nuestro amor. Sí, es toda una tarea, diría yo, porque mientras estamos vivos estamos aprendiendo. Después no sé, supongo que también seguimos aprendiendo, pero no tengo manera de comprobarlo. Lo que sí, por ejemplo, empezando por cosas más chiquitas, supongamos una relación humana buena, sana, normal. En esa relación tenemos altos y bajos. Tenemos momentos que son de dolor y momentos que son de alegría, son expansivos, es una cosa muy especial, muy linda. Y la relación es la misma, es decir, es con la misma persona,
yo soy supuestamente también la misma persona, pero todo tiene sus momentos. Entonces, parte de la tarea, me parece a mí, empezando por lo más chiquito, con lo que tengo más cerca, es aceptarme en esos aspectos más oscuros que tengo. Por ejemplo, recién se hablaba del egoísmo. Es fácil, me parece, señalarlo afuera, pero no es tan fácil cuando uno se deja llevar por un momento de egoísmo y dice, esto es para mí. Y le importa muy poco quienes le rodean, porque yo gané, esto es mío. Ni está bien ni está mal, somos seres humanos. Es lógico, es normal, digamos, dentro de ciertos límites que eso ocurra. Saldría del límite de lo normal cuando siempre es lo mismo. Entonces, bueno, es otro cantar. Entonces, expandiendo un chiquitín, un poquito más, con la otra persona, también me pasa lo mismo. Es decir, si realmente empiezo a amar, tengo que aceptar los aspectos que no son tan luminosos de las otras personas, de quienes me rodean, de quienes tengo más cerca. Eso mismo lo voy expandiendo hacia la humanidad, hacia todos los seres. Sé que todos los seres tenemos aspectos para trabajar, aspectos que nos tiran para atrás, aspectos que no son tan lindos, que no son tan buenos, que no son tan sanos, pero que están. Entonces parte de la tarea es aceptarlo, es verlo e intentar trabajarlo. Puedo ayudar a que otro tome conciencia, pero primero tengo que tomar conciencia yo de lo que hay en mí. Entonces ahí puede ser que empecemos a gestar algo nuevo que realmente podamos llamar compasión, porque nace desde una experiencia profunda de aceptar todos aquellos aspectos que no nos parecen tan bien ni tan lindos. Todo eso es real y profundo, y todo está muy relacionado con el desenvolvimiento de cada uno de nosotros. Solo a medida que nos desenvolvemos, vamos aumentando nuestra percepción, nuestra concepción, nuestra captación del dolor ajeno, del sufrimiento que nos rodea. Y entonces, ante el dolor, antes ese dolor, nuestra actitud se hace más genuina y compasiva. Está bien en trabajar en obras de bien, en buenos auspicios, en las ONG, pero ojo, muchas veces son para dar nuestra tranquilidad a nuestra conciencia, para sentirnos bien, estoy haciendo algo, pero es por uno mismo. Entonces, el dar, en ese sentido, no es genuino. Pero lo que verdaderamente es necesario es transformar o transmutar el sufrimiento en compasión y participación para que los dolores que se puedan evitar. No solo el mío, sino el de los demás y el de la humanidad. Tal cual, bueno, está bien. Es una aspiración enorme, grande. Yo personalmente no sé si se puede erradicar el dolor de la humanidad, sacarlo, que no exista más. Porque el dolor nos enseña lo que no enseña otra cosa. Ahí está. Lo que pasa, me parece que tenemos que compartirlo, tenemos que asumirlo, tenemos que integrarnos, participar de eso. Y se me viene a la mente algo que a veces pasa, que llega un videíto a la computadora, al celular, donde se muestra un chico sufriendo, llorando en la guerra, harapiento, mal alimentado y mal vestido. Entonces, y además acompañado con una música muy triste o melancólica, entonces despierta en nosotros una emoción y nos conmueve. Entonces podemos decir ahí, bueno, hay cierta compasión por ese chico, por lo que está sufriendo. Pero no siempre ha de ser así. No siempre tenemos que estar esperando que algo nos golpee interiormente para tener esa sensación de la compasión. Hay seres humanos, me parece que no están atravesando por situaciones así tremendas,
extremas, sino que están en su propia vida y con sus propias preocupaciones. La compasión también es compartir con ellos, integrarnos a ellos, participar con ellos para ser partes de un todo, para sumarnos a lo que otro va, a lo que otro tiene, a lo que otro vive. Quizá ahí la compasión no es solamente el sentimiento, la emoción, la conmoción, sino algo que va mucho más allá, más profundo en nuestra alma. Cuando, como bien se señalaba recién, ¿no es cierto?, uno ve a alguien que le está pasando algo. Humanamente hablando, yo creo que hay también una reacción que podría llamar lógica, y que es escaparle al dolor. Si eso me duele, no lo quiero. Si eso me molesta, lo hago a un lado. Si hay alguien que me perturba, prefiero ni mirarlo, ni nada. Y bueno, resulta que así se me va achicando el mundo. Porque va a ser muy raro, pero muy raro, que exista una persona en el mundo que en algún momento no me perturbe, o no diga algo que no me gusta, o no haga algo que a mí me moleste. Entonces, somos seres humanos y parte de esa aceptación interior es cuando nos damos cuenta que todos somos seres humanos y a todos nos pasan cosas. Nos podemos poner mal ante situaciones muy grandes, muy bravas, muy duras, y decir, bueno, ¿cómo alguien es capaz de? Pero resulta que acá nomás, en el hospital que tenemos más cerca, acá en Santa Rosa de Calamuchita, el domingo de resurrección, que todo el mundo estaba, digamos, es un día especial, un día lindo, había un solo médico de guardia. Entonces, ¿dónde van nuestras comprensiones? ¿Dónde van nuestras realizaciones? Estoy diciendo como grupo humano, como responsabilidad social. Entonces, entre todos tenemos que ir haciendo algo para que la compasión no sea solamente una emoción o un sentimiento momentáneo, sino que se pueda ir transformando en pequeños hechos que nos ayuden a sobrellevar la vida, a acompañarnos, a ayudarnos mutuamente. Ahí hay como un tema muy importante que se ha tocado. Yo creo que ahí rozamos lo que es la responsabilidad. No rozamos, nos hemos enfrentado. La responsabilidad, la compasión y la responsabilidad social y humana que tenemos que dar una respuesta a cada circunstancia. No solamente significa que uno siente lo que el otro siente, tratar de vivir y de sufrir y de lamentarse porque el otro se lamenta, sino que tiene que dar una respuesta concreta. A veces puede ser ese acompañamiento interior, otras veces puede ser una insistencia, otras veces puede ser un consejo, otras veces puede ser que uno tenga que aprender algo de lo que está pasando en nuestro alrededor o en el mundo. Entonces tiene muchas, pero muchas facetas cada circunstancia de la vida. Y es eso lo que nos está enseñando casi constantemente, a ver cómo podemos crecer, cómo podemos vivir, cómo podemos ser mejores como seres humanos. Hay un aspecto que es interesante considerar. No sé si decirlo que es por experiencia propia o no, pero bueno. La compasión, aunque no nos demos cuenta, nos cambia como personas. Nos cambia desde adentro. Y nos lleva a preguntar muchas veces, ¿por qué tenemos que sufrir tanto los seres humanos? ¿Por qué somos tan ciegos? Y a veces una respuesta es, y una pregunta, ¿por qué nos lastimamos mutuamente los unos a los otros? Lo patético de todo esto
son las guerras. Y sí. Bueno, ahí hay otro temita más también que nos mete en el brete. Claro, la compasión, la conciencia, la responsabilidad que tenemos en cada momento de la vida, es como que todo se hace una ensalada, una sola cosa, y de ahí tenemos que ir creciendo y viviendo, con esa responsabilidad y con esa compasión para con todas las cosas. Esto habíamos dicho que es el 9º misterio del sacrificio, la compasión. Y parece ser que, como se decía un poquito antes, uno quizás naturalmente, quizás sin darse cuenta, esquiva los momentos incómodos, agrios, molestos, los que no nos gustan. Naturalmente los esquivamos. Pero a veces hay que enfrentarlos, darse cuenta y se dice abrazarlos a los momentos que a veces nos incomodan. Abrazarlos no quiere decir que tendemos los brazos y agarramos a las personas que tenemos al lado y lloramos sobre su hombro. No, abrazarlos es como la asunción de lo que nos está pasando. La vivencia profunda, asimilada y asumida de lo que nos está pasando. Y allí, bueno, podemos aprender y podemos quizás ya tener otra actitud en ese momento que cambiamos la forma con la que nos relacionamos con las cosas, cambia nuestra actitud. Y la enseñanza y la vivencia es también distinta, porque es otra forma de vivir. Sí, es una larga tarea. Cuando uno realmente decide trabajar interiormente, se nos brindan herramientas para hacerlo, ya que ya hemos mencionado muchas veces y vamos a seguir mencionando. Las más comunes son la oración, la meditación, como trabajo interno. También son como una proyección, podríamos decir, en el caso de la oración, cuando queremos ayudar, bendecir, mandar buenas ondas a alguien que la está pasando mal. Y nosotros sabemos que es así. Es más, a veces acuden a nosotros, es decir, a cualquiera, a un amigo, un compañero, y nos dicen, por favor, necesito unas oraciones porque esto me está doliendo mucho, esto está bravo. Entonces hay elementos que, digamos, trasuntan al ser humano, lo atraviesan, digámoslo de otro modo, es energía. Donde no llegan las manos puede llegar el pensamiento, puede llegar la energía del amor. Y una manera de hacer llegar esa energía de amor es a través de la oración. De una oración desinteresada en el sentido de que no es para un bien personal. Tampoco es para sentirme mejor porque yo oré por esa persona y esa persona se mejoró. Yo no sé si se mejoró por mi oración, por la actitud de él, porque el médico la pegó justo o por lo que fuera. Pero siempre ayuda y acompaña. Entonces, recién se hablaba de una cosa que hasta ahora no le hemos visto de solución, que se mencionó la guerra. Creo que la solución empieza por uno mismo. Puede uno o no sentirse más o menos responsable en el sentido de decir, ¿y yo qué tengo que ver con los rusos o con los ucranianos si ni siquiera conozco a nadie? Y tienes razón, es cierto. Pero ¿cómo trabajo yo interiormente mis malos momentos? Eso que me siento exaltado y quisiera, no sé, golpear al que tengo al lado por lo que me hizo o lo que me dijo. ¿Qué hago con esa energía? ¿La sigo proyectando en el mismo nivel o trato de transmutarla, como bien se decía recién? Y un modo de transmutarla es la oración. Entonces, ¿qué tal si probamos todos los seres humanos de orar todos los días, el momento que podamos,
para que haya paz, para que se expanda el amor, para que aprendamos a comprendernos. Desgraciadamente, a veces las ideas nos separan y es muy triste. Tenemos que poder pensar distinto y amarnos igual. Bueno, Félix mencionó algo que está muy relacionado con algo que nosotros hemos comentado en el programa anterior. Si ustedes recordarán lo que lo escucharon, comentamos el caso de una compañera que nos comentó su vivencia durante 14 años de la neuralgia del trigémino, que era un dolor tremendo, 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 que prácticamente no hay palabras para explicar. Dice que es un dolor peor que el del parto, porque el parto empieza y termina, pero eso es continuo y es latente. Hasta que después, los últimos 7 años que se hizo más agudo, se dio cuenta que la única forma en que podía ser tolerable, porque la medicina no podía darle solución, era abrazar el dolor, en sus propias palabras. Solo abrazando el dolor me podía relajar y podía sentir el dolor sin tener elementos para calmarlo. Tenía que dormir sentada, decía, porque no podía ni siquiera acostarme. Y eso duró 7 años más todavía, hasta que por fin con una operación, bueno, no voy a seguir la historia porque si la escucharon es verdaderamente importante. Ahora bien, para terminar, cuando consagramos nuestra vida al bien de las almas, comenzamos a olvidar el dolor, comenzamos a trabajar sobre el dolor del mundo y nuestro propio dolor. ¿Por qué insistimos con esto? ¿Por qué insistimos con el tema de la amplitud de la conciencia? Porque todos somos una unidad, porque todos somos uno. Entonces digo, pero como decía Félix, ¿yo qué hago con la oración orando por el mundo? Pero si yo hago una oración por el mundo, estoy orando por mí mismo. Yo soy el mundo, yo soy la humanidad. Entonces, tenemos que tener presente que cuando yo trabajo con la compasión, no solo conmigo mismo, porque también empieza por casa, sino con el que tengo al lado, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi hijo, mi esposa, mi esposo, el que sea, estoy trabajando por la humanidad. Este es el 9º misterio del sacrificio, como dijo José. Y vivenciamos de esta manera uno de los aspectos más profundos de la vida espiritual. Bien profundos. Bueno, vamos a cerrar acá porque en algún momento hay que acabar. Los invitamos a disfrutar un poquito de música y volvemos enseguida para seguir caminando juntos.
Danza de la vida breve. Es un fragmento, lo que escuchamos, un fragmento de una ópera o drama lírico en 2 actos del compositor español Manuel de Falla. Esta obra, la ópera La vida breve, fue creada en 1905. Falla la compuso en 1905 para un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Pero a pesar de que era español, fue estrenada en idioma francés en una adaptación de Paul Millet en el Casino Municipal de Niza en abril de 1913. El compositor Manuel de Falla tuvo mucha relación con la Argentina, puesto que después de la Guerra Civil Española en 1939 decidió venir a la Argentina a vivir sus últimos años aquí. Falleció en la ciudad de Altagracia, acá en Córdoba, el 14 de noviembre de 1946. Escuchamos entonces Danza de la vida breve del compositor español Manuel de Falla. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y como es costumbre en esta parte del programa, hacemos alguna entrevista. Y hoy tenemos algo excepcional, diría yo, porque acá en la pantalla de Zoom tenemos a un conocido nuestro, pero que está en Estrasburgo, Francia, al este de Francia. Y es Antonino Buschiasso, su nombre. Lo he conocido en San Juan. Él es argentino, nacido en Cosquín, luego estudió en San Juan, tengo entendido. Es organista y vive en Estrasburgo. Bueno, vamos a ir haciéndole distintas preguntas porque hay muchas cosas que nos interesa saber. Y primero que nada, buenos días, Antonino. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Antonino es hijo de una familia de músicos, integra una familia de músicos, así que desde temprana edad, 2 concertistas de guitarra son sus padres, así que desde temprana edad ha vivido, ha mamado, ha absorbido la música. ¿Cómo fue esa infancia de músicos, Antonino? Yo creo que la música siempre formó parte de mi interés personal. Sin embargo, necesité mucho tiempo hasta tomar la decisión de estudiar seriamente la música. Yo era adolescente cuando tomé mi primera clase de piano con Francisco Emanuele, pero hubieron cosas muy fuertes que me motivaron antes.
yo posiblemente ya la música la tenía dentro antes de nacer. Es muy posible que yo escuchaba a mi madre cuando ella ponía la guitarra en el vientre y yo escuchaba esa música y estaba ya impregnado de eso, sí, sin saberlo desde ya. Mis padres me cuentan de que yo escuchaba discos cuando era chico y cuando ya terminaba de escuchar el disco jugaba la figurita con los discos, los tiraba contra el muro, o sea que ya tenía la música en la cabeza. Eso me parece muy, muy gracioso. Yo no me acuerdo de nada de esto, pero creo que consumía música en cantidades anormales y sin embargo necesité mucho tiempo hasta dedicarme seriamente a la práctica de un instrumento. Ahora, Antonino, ¿usted recuerda por qué se hizo ese clic, ese cambio, esa decisión de estudiar música? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Cuál fue la razón fundamental de esa decisión? Yo creo que podría responder esa pregunta con una anécdota. Yo creo que cuando tenía entre 10 y 12 años, creo que en ese entonces vos ya estabas estudiando guitarra con mi padre. Sí. Yo descubrí una grabación de obras para órgano de Bach, tocadas por un organista alemán ciego que se llamaba Helmut Walcha. Y para mí eso fue una revelación. Yo quedé fascinado con esa música, con ese instrumento que estaba muy lejos de comprender en aquel entonces. Y me acuerdo que esperaba con ansiedad que mis padres saliesen a trabajar al auditorio para quedarme solo en casa y poner la grabación. Yo ponía la grabación con volumen bastante alto y me sentaba yo en la mesa, ponía las manos en la mesa y hacía como que yo era el que tocaba. Con 12 años. No me acuerdo bien, pero escuché y reescuché esa música, que eran puntualmente las fantasías y fuga y la gran pasacaglia, monumental pasacaglia de Bach para órgano. Y yo me sentaba en la mesa e imaginaba que yo era el que tocaba y yo quería, en un momento dije, no, yo quiero tocar esta música con mis propias manos. Para mí fue una revelación esa obra, ese disco, porque en realidad hay muchas obras en él. Y bueno, necesité 10 años para poder dominar el instrumento y tener el privilegio de poder tocar esa música con mis propios dedos. Ahora, la anécdota no termina aquí. Yo terminé mis estudios en Argentina, me vine aquí a Europa, yo creo que son casi 25 años o más viviendo acá, me considero tanto argentino como europeo y francés. Y curiosamente este año, para las vacaciones de verano aquí, que van a ser en julio y en agosto, me han invitado a tocar para el Festival de Órgano de Estrasburgo, que se llama Strassorg. Y voy a hacer un concierto, la primera parte del programa lo voy a hacer en una iglesia, en un órgano, y voy a hacer la segunda parte del programa en otro órgano y en otra iglesia. Y el público entre las dos partes se va a desplazar caminando. Dos iglesias, bueno. Sí, son dos iglesias que no están muy lejos unas de otras. Esa es la ventaja de vivir en un lugar como Estrasburgo. Y lo interesante es que el segundo órgano donde voy a tocar fue uno de los órganos que eligió Helmut Walcha para hacer esta grabación integral de la obra para órgano de Bach, que tanto marcó mi juventud. Claro. Ese órgano en el que voy a tocar es un magnífico órgano Silbermann, que es ideal para tocar la música barroca, entre otras cosas. No voy a tocar Bach para esta ocasión, pero tener el privilegio de tocar en el mismo órgano donde tocó Helmut Walcha, que fue para mí una revelación siendo joven. Un honor. Eso es un honor y un privilegio. Claro, un sueño. Extraordinario para un argentino, sí. Ahí viene una pregunta. Volviendo, ya para terminar con tu pregunta, yo creo que yo no elegí el órgano me eligió a mí. Claro. El órgano me dijo, vení, tocame, vení, descubrime. Y para mí fue una cosa evidente, claro, que era el camino que tenía que seguir. Y primero estudié piano porque antes de estudiar un instrumento tan complejo como el órgano, hay que tener una formación pianística relativamente sólida. Es lo que hice, y nunca me desvié de ese camino. Y nunca abandoné el piano tampoco. Paralelamente estudié el clave. Yo me considero
tanto organista como pianista y un poco clavecinista también. Hay una relación con la pregunta que sigue, Antonino, y es que usted dijo, el órgano me eligió a mí. Y yo sé que los organistas no es como los guitarristas, que nosotros transportamos nuestra guitarra y tocamos con nuestra guitarra en cualquier parte que vamos. El organista no. Entonces, ¿cuál órgano lo llamó? Y ¿cómo es la vida del organista cuando tiene que tocar en distintos instrumentos que a veces no conoce bien? Y los organistas de profesión tenemos el hábito de adaptarnos muy rápidamente a teclados muy diferentes. Yo no quiero dar la impresión de ser una persona arrogante, pero los organistas profesionales, por lo menos en general, son músicos muy completos, que antes de poder dominar un instrumento como el órgano hay que tener bastante solidez técnica en un piano. Y pasar de un piano a otro no es tan complicado. Un órgano puede tener un teclado, puede tener 2, puede tener 5 teclados, puede tener pedalera, sin pedalera. Y cada vez que pasamos de un instrumento a otro, tenemos por lo general muy poco tiempo para adaptarnos a la consola del instrumento. Y eso simplemente con la práctica. De la misma manera que un organista tiene que habituarse a leer 3 pentagramas al mismo tiempo. Sí. Los guitarristas leen 1, sí. Los pianistas leen 2, los organistas leemos 3, porque sí, tenemos una línea para la mano derecha, otra línea para la mano izquierda y una tercera línea para la pedalera. Eso, yo me acuerdo, en mis primeras lecciones de órgano, estaba muy perdido con eso, porque yo quería tocar la línea de abajo, la tocaba con la mano izquierda, como hacen los pianistas, no, había que tocarla con los pies. Tuve que desarrollar con la práctica una independencia de extremidades que en su momento fue difícil y hoy en día me parece la cosa más natural del mundo. Quiere decir, entonces, yo interpreto que usted tiene el cerebro dividido en 3 partes, más o menos. Suena pretencioso. Yo creo que el cerebro humano es capaz de hacer muchas cosas y con toda seguridad puedo afirmar que la gente que practica un instrumento desarrolla partes del cerebro que la gente que no es música no. Bueno, los estudios dicen eso, realmente. Sí, es decir, el cerebro del músico tiene algo muy especial desarrollado. Al parecer, sí. Hay muchas lucecitas que se encienden en el cerebro cuando uno practica música. Una pregunta. Está muy en boga ahora también los órganos electrónicos. ¿Qué relación tiene usted con eso y cómo lo ve en relación con los órganos tradicionales? Los órganos electrónicos existen desde hace mucho tiempo ya, pero la tecnología es algo que avanza a velocidad vertiginosa. Los órganos electrónicos de la época en que yo era estudiante y no me parecían instrumentos que tenían una sonoridad muy convincente. Hoy en día existen instrumentos numéricos, existen simuladores de órgano, que son los más sorprendentes, porque reconstituyen de manera muy fiel la sonoridad auténtica de un verdadero órgano de tubos, inclusive reproducen idénticamente la mecánica, el sonido de la mecánica de un órgano y la acústica de donde se encuentra el órgano original. O sea, si vos tenés la posibilidad de tener una computadora lo suficientemente poderosa, de tener unos buenos altoparlantes, yo podría tener el órgano un órgano célebre en algún rincón de Europa, yo lo podría tener en mi casa con una computadora. Y eso es lo que puede permitir hoy en día un simulador de órgano. Claro. En mi opinión, yo no tengo nada en contra de eso, al contrario. Es una tecnología que me sorprende y tiene su lado práctico. En lugar de estar congelado en una iglesia en invierno para trabajar, y es más cómodo tener un órgano en su casa que suena bien y que me permite estudiar la música. Claro, está muy bien. Yo acá, una vez más, esta es una de las ventajas de vivir en Europa. Yo vivo en una ciudad donde hay muchos órganos magníficos. Vivo en una región de Francia que se llama Alsacia, que es la meca para los organistas, porque hay algo así como más de entre 1000 y 1500 órganos solamente en esta región de Francia.
Para que ustedes se hagan una idea, no sé exactamente cuántos órganos hay en todo el territorio argentino, que es 5 veces más grande que Francia, pero hay creo que entre 150 y 200 órganos en todo el territorio argentino. Y de esos órganos hay, lamentablemente, la mayoría son instrumentos que están en muy mal estado o son instrumentos mudos, que ya no suenan. Aquí la realidad es otra. Entonces yo no necesito tener un instrumento numérico, electrónico, un simulador de órgano en casa para poder trabajar. Es siempre preferible poder tocar en un órgano de verdad, un órgano de tubos, no solamente porque la sensación es otra, sino porque es todo un conjunto de cosas, el lugar donde se encuentra el instrumento, el contacto físico con el cuerpo del instrumento, y uno no toca igual cuando uno tiene la posibilidad de tocar un órgano de verdad. Claro. Más allá de esa tecnología que impresiona cada vez más. Sí. Conozco, Antonino, que los órganos tienen registros. Posiblemente muchos oyentes no conozcan de esto, pero cuando un organista tiene que tomar un órgano y trabajar con los registros, que son las combinaciones, los timbres que va a producir el sonido, ¿cómo hace? Si hay 1500 órganos en esa región de Alsacia, ¿cómo hace para descubrir, estudiar, probar, comprobar esos registros en los distintos órganos? Existen muchas estéticas de organería. En una época gloriosa para el órgano fue el periodo barroco, es decir, más o menos entre el 1600 y el 1800. Y cada país europeo tenía su propia facture d'organo, su propia estética de construcción de órganos. El órgano italiano era bastante diferente del órgano español, el órgano francés era muy diferente del órgano holandés, el órgano inglés muy diferente del alemán. Y habían órganos que tenían dimensiones más grandes, que tenían pedalera, otros tenían solamente una parte de la pedalera. Hoy en día el tamaño de los órganos se ha vuelto más o menos un poco más estandarizado. Pero volviendo a tu pregunta, esos registros, son los registros básicos, podría decir, son más o menos los mismos en cada órgano. Y en muchas composiciones la registración está especificada en la partitura. Ahí simplemente, si uno dispone de un instrumento que tiene el registro que solicita la música, hay que simplemente elegir ese registro, que posiblemente el mismo registro va a sonar muy diferente en otro órgano y en otra iglesia, pero ese es un tema aparte. Y luego hay muchas composiciones, volviendo al repertorio barroco, en que hay muy poca especificación. Eso ahí depende del buen gusto del organista, depende también de la comprensión que uno tiene de la música que va a interpretar, en el que a veces la única referencia es el título de un coral, por ejemplo, que habla de un tema específico. Bueno, ahora estamos en el periodo de Pascua. Ayer yo toqué una celebración en la que celebramos la Pasión de Cristo. No era un momento para tocar nada festivo. Claro. Yo ahí elegí una registración muy sobria, de carácter más bien contemplativo. Y bueno, cuando celebremos la resurrección de Cristo, ahí en ese momento voy a aprovechar para tirar registros más potentes, hacer algo un poco más tónico y más rítmico. Más brillante. Bueno, hay que saber adaptarse al contexto. Sí. ¿Qué abanico, podríamos decir, abarca su repertorio? Es decir, música barroca exclusivamente o de otro tipo. Es decir, ¿forma parte también de una orquesta con otro tipo de interpretaciones, por ejemplo? Yo me considero músico sin fronteras. Yo detesto la frontera, detesto ser considerado un especialista de esto o aquello, de la misma manera que yo no solamente me considero organista, sino también pianista o clavecinista. Tengo fases en las que me dedico más a un instrumento que a otro. Podría decir con cierto orgullo que aquí en la región soy uno de los pocos músicos organistas que se interesa en la música popular. Creo que mi origen argentino me permite sin vergüenza abordar repertorios populares como por ejemplo el tango o el género de música de películas. Y el órgano es un instrumento fascinante
que puede ser convincente tocando mucho tipo de repertorio. De por sí el órgano es un instrumento muy completo que no necesita casi ningún otro instrumento para hacer mucha música y para ser convincente abordando géneros muy variados. Pero naturalmente ya he tenido la ocasión de tocar con diferentes instrumentos, de acompañar voces. Es decir, me considero un músico muy polivalente. Amplio. Hay una pregunta también un poquito curiosa, y es que ¿cómo hace un organista en Europa para subsistir, para vivir? ¿Es a través de los conciertos, de las clases, de la música popular en este caso también? ¿Cómo es la vida material de un organista? Eso depende mucho dónde se encuentra el organista. Los pocos organistas profesionales en Argentina son una especie en extinción, porque sobreviven como pueden, con instrumentos que están en muy mal estado, una realidad argentina en la cual financieramente hablando hay cada vez menos dinero para mantener esos instrumentos, hay cada vez menos dinero para pagar a un organista profesional. En mi caso, que yo vivo en Europa, bueno, hay más posibilidades, pero también depende uno dónde vive aquí en Europa. Por ejemplo, en Alemania o en Suiza, hay iglesias que pueden perfectamente pagarle un salario a un organista litúrgico que le permitiría ganar su vida dedicándose solamente a eso. Ahora, en el caso de tener un puesto de organista en una parroquia importante en Alemania, ahí el organista no solamente le van a pagar para tocar en entierros, o casamientos, o cultos, o misas, tendrá que ocuparse de toda la actividad musical de la parroquia. Es un trabajo a temps plein, como se dice aquí, o sí. No sé cómo le dicen, me olvidé cómo se dice en Argentina, sí, completo. A tiempo completo. Sí. Ahora, yo vivo en un país que, si bien hay una fuerte tradición organística y hay aún una gran cultura musical, lamentablemente eso no existe. Ninguna parroquia, ninguna iglesia, por más prestigiosa que sea en Francia, puede permitirse pagarle un sueldo a un organista litúrgico. Es decir, que acá, si vos no tenés la suerte de trabajar en un conservatorio superior de música, que sería el equivalente a la Escuela de Música de la Universidad de San Juan, por ejemplo, sí. Es decir, en la que vos tenés un salario y te ocupás de una cátedra, tenés que ser un músico polivalente, y ese es mi caso. Yo no soy solamente organista, soy pianista, y como pianista yo toco, acompaño gente, yo enseño, tengo alumnos privados, yo tengo un puesto desde hace relativamente poco en un instituto musical que tiene sus propios alumnos. Como organista, yo soy el organista principal en una parroquia, pero también reemplazo colegas en otras parroquias. Y ocasionalmente, cuando se da la ocasión de tocar como concertista, bueno, eso es un plus. Y la suma de todas estas actividades hacen que yo tenga ingresos lo suficientemente importantes como para pagar mi vida en Europa. Sí, entiendo. Qué bien, muy bien. Bueno, y ahora una pregunta quizás como trascendente. ¿Cómo es el sentido de la vida suyo? No digamos de un organista, suyo. ¿Cómo vive el sentido de la vida? La trascendencia de la vida. ¿Qué es para usted? No es una pregunta para músico, sino para un ser humano. Esa es una pregunta para que la gente salga corriendo. Eso asusta un poco, ¿no? No, pero no se nos dispare, no se nos dispare. La trascendencia es una palabra que ha tenido muchas significaciones diferentes a través de la historia. Creo que tiene su origen en la filosofía, ¿no? ¿Qué podría decir? Si yo tuviese que decirte ahora qué es lo que es la trascendencia para mí, es algo que va más allá de su propia realidad, de esa realidad común y corriente a la que estamos encerrados nosotros, los mortales, la mayoría. Creo que hay una palabra justa
para hablar de ese círculo en el que estamos atrapados, la mayoría de nosotros, que es la inmanencia, que es lo contrario de trascendencia, justamente. A mí nunca me quedó muy claro si se puede hablar de trascendencia, hay que aplicarlo a cosas, a creaciones, a personas o al conocimiento. Para Immanuel Kant, por ejemplo, cuando él hablaba de trascendencia, él habla de la trascendencia en el conocimiento, pero no tanto la importancia del conocimiento, sino la manera de interpretar el conocimiento. Si yo hablase de trascendencia aplicada a una creación humana, a una obra, como músico, por ejemplo, yo te podría decir que para mí la obra de Bach, o por lo menos gran parte de ella, es una obra trascendental. Porque existió un antes y un después en la historia de la música. Más allá de la genialidad absoluta de esta música, gran parte de la obra de Bach es un ejemplo extraordinario de universalidad y de arte superior. Bach, con su obra, resumió todo el arte antiguo musical y abrió puertas para todo lo que sucedió en la música después. Siguiendo dentro de la música, que es uno de los pocos sujetos que yo más o menos manejo, la novena sinfonía de Beethoven es una obra trascendental, porque ella revolucionó la sinfonía como forma musical. Fue por primera vez en la historia de la música, oímos una sinfonía en la que no solamente hay instrumentos, sino que hay voces, hay un coro, hay solistas, hay un mensaje universal con un texto de Schiller. Sí. Y es difícil imaginarse las sinfonías de Mahler escritas después si no hubiese existido la novena sinfonía de Beethoven. Por citar otro compositor importante que a mí le tengo mucho afecto, Franz Liszt. Contrariamente a Bach, yo no sabría decirte si la producción pianística de Franz Liszt es una obra trascendental, pero indiscutiblemente para mí hay obras que son artísticamente trascendentales, como por ejemplo la sonata en sí, o algunos números de Años de Peregrinaje, Ad nos salutarem undam, que es una obra colosal para órgano, de proporciones gigantescas, que nunca hubo un compositor que escribió algo tan enorme como eso antes. Y gracias a esa obra existió un Max Reger después. Franz Liszt, curiosamente, escribió una serie de estudios que él mismo llamó estudios de ejecución trascendental. Sí, sí, así, 12 estudios. Exacto, que aquí la palabra trascendental para él no creo que tenga que ver con la calidad de su música, sino porque son técnicamente muy exigentes. Son obras cuya dificultad va más allá de lo normal. Y muy maliciosamente Franz Liszt se lo dedicó a uno de sus maestros, que era Czerny, que muy posiblemente estaba lejos de poder tocarlo. En aquel entonces creo que solamente 10 pianistas en el mundo eran capaces de tocar los estudios trascendentales de Liszt. Hoy en día hay mucha gente que puede hacerlo. Ahora, si hablamos de trascendencia, o hombres notables, pero yo me hago la pregunta, ¿tenemos que asociar la trascendencia a hombres extraordinarios, a grandes eruditos, a grandes intelectuales? Yo, por ejemplo, si pienso en un tipo con quien mucha gente podría identificarse, más fácilmente que si me pongo a hablar de Immanuel Kant. Si yo te hablo de Maradona, por ejemplo, yo sé que vos te vas a reír. Todos sabemos que Maradona fue un tipo bastante desastroso como persona, pero fíjate, nació en un barrio miserable de Buenos Aires, siendo niño se transformó en el mejor jugador de fútbol de su barrio, joven entró en el selecto club de Boca Juniors, unos años después se transforma en un fenómeno internacional, y él culmina la carrera llevando a la selección argentina a la victoria en un mundial de fútbol. Sí. Nos guste o no este deporte o el personaje, Maradona con el tiempo se transforma en una leyenda y hoy en día se lo considera uno de los jugadores más grandes de toda la historia.
Esto para mí es una forma de trascendencia, porque él comienza desde lo más abajo y llega hasta lo más alto que este deporte puede proporcionarle a un ser humano. Claro. Maradona tuvo que salir de esa inmanencia a la que estamos sujetos la mayoría de nosotros, y yo creo que, por más talentoso que haya sido con el balón, no creo que haya sido suficiente para llegar a ser en lo que él se transformó. Tuvo que hacer una prueba de voluntad extraordinaria para llegar hasta donde llegó. No voy a hablar de la decadencia y todo lo negativo de Maradona, que hay muchísimo, pero el haber llegado hasta donde llegó y me parece un ejemplo bastante interesante. Claro. Ahora, si hablamos de trascendencia como camino hacia cierta forma de espiritualidad, Sí. aquí tendríamos que meternos más en lo profundo de la condición humana, en la que siempre le ha costado mucho a los hombres de aceptar su condición de mortal. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan al respecto. Creo que a la mayoría de los hombres les parece insoportable la idea de que después de la muerte no hay nada. Y ese vacío que causa la muerte, la ausencia del otro, el vacío y el dolor, sobre todo para los que quedan, no para el que se muere, pero para los que quedan. Y aquí es evidente que la espiritualidad y la religión tienen un rol muy importante para aportar algo de consolación al temor de la muerte. Y también consuelo a los que tienen que vivir la ausencia del otro. Bueno, esto es por ahora. Gracias, Antonino. Ha sido un gusto conversar con usted y conocer toda su experiencia, sus vivencias con la música, con el órgano, con todo lo que nos ha contado. Ha sido muy grato. Muchas gracias. Igualmente. Thank you.
Astor Piazzolla, una versión para piano, melódica y percusión, donde los intérpretes son en el piano Antonino Buschiasso, en percusión Enrico Pedicone y en melódica María Lourdes Marcialetti. De Astor Piazzolla, Libertango. Continuamos con el tercer bloque en este programa de Radio Flash, Caminemos Juntos. Vamos a hablar de un personaje que quizás le resulte familiar, lo más probable. Seferino de Namuncurá. No es de... Es Namuncurá. Seferino Namuncurá, exactamente, raza mapuche. Nació en Chipán, provincia de Río Negro, Argentina. ¿Cómo? Chimpay. Chimpay, eso es. Argentina. El 26 de agosto de 1886 y falleció en Roma a la edad de 18 años, en Italia, el 11 de marzo de 1905. ¿Por qué hablamos por él? Bueno, por dos razones. Una, por curiosidad, porque de alguna manera, si tanto lo sentimos nombrar y las estampitas circulan de un lado para otro de San Seferino, que queríamos saber un poco su historia. Pero además hay otro detalle. Resulta que estamos leyendo, escrito por Felipe Piña, la historia o la vida de Carlitos Gardel. Y Carlitos Gardel, mire usted las cosas, compartió la habitación con Seferino. ¿En dónde? Eso lo hizo en un colegio salesiano, Pío IX de Almagro, donde... Cuando eran niños aún. Cuando eran niños aún, claro. 9, 10 años. Después vamos a ver la historia de cómo llega ahí. Y en su oportunidad, ya hace unos 20 años más o menos, el director quiso rendirle un homenaje y erigieron un monumento en ese colegio en memoria de Seferino y Carlos Gardel. Él compartió el dormitorio llamado María Auxiliadora con Seferino y ambos fueron reconocidos con un premio digno de alabanzas que otorga el colegio a los alumnos más distinguidos. Ah, sí. Bueno. Sí, llama la atención esas coincidencias que tiene la historia, porque personajes que no tienen nada que ver en su vida, en la dedicación, en la orientación que dan a su vida, por ahí comparten momentos comunes, como en este caso de Seferino Namuncurá, que venía de una tradición mapuche, estaba siendo formado como religioso o sacerdote, quizás llevado hacia esa formación salesiana, y Carlos Gardel, que venía con otras cosas en el corazón y en la música, en su corazón, en su cabeza, buscando la música y amando el tango. Comparten unos meses, unos años, poco tiempo allí, y bueno, cada uno sigue su camino. Quiere decir que por ahí parece que las casualidades de las trayectorias de las personas hacen que por ahí hayan puntos en común, ¿no? Son como estrellitas. Quiere la leyenda que ambos tengan buena voz para cantar. Dice que le dieron premios a Seferino por su buena voz, por el canto, y otro tanto a Carlitos. Así que bueno, sí, son esas cosas de la vida, ¿no? Lo que pasa es que uno seguía una vocación. La de Carlitos era indudable, porque tocaba la guitarra con el palo de una escoba cuando era chico. Y el otro tenía realmente una vocación espiritual. Y ya vamos a ver por qué. Este señor, este chico, este jovencito, Seferino Namuncurá, como se dijo, nació, era el siglo XIX, casi en la misma época que Gardel nació, 1886. Por ahí nace Gardel también. Y ese apellido Namuncurá significa pie de piedra. Es una tradición, él tenía una sangre netamente mapuche por sus padres, sus abuelos. Su madre también era mapuche, pero de origen chileno.
no sé si exactamente mapuche, pero también indígena. Entonces resulta que este chico, después de la conquista del desierto, que siempre se pone en tela de juicio qué es lo que se tuvo que hacer, qué es lo que se debería haber hecho o cuál es el resultado. Lo dejamos allí porque cada uno tendrá su opinión. Hubo una batalla entre Argentinos Roca, ¿cómo se llama? Juan Argentino era. Juan Argentino Roca. ¿Sí? Julio Argentino Roca. Y el papá de este señor, de este chico, Namuncurá. En ese momento hizo él una buena batalla y todo, pero las fuerzas de Julio Argentino Roca, de la nación, eran mucho más fuertes y tenían armas realmente más avanzadas que las que tenían los aborígenes. Y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Pero por ser el jefe de esa congregación, de esa tribu, el papá de Ceferino, tuvo quizás privilegios o respeto para que su hijo sea educado, sea tratado y sea formado en una línea tradicional y católica. Allí había un sacerdote jesuita en ese momento, allá en el sur, Río Negro, estamos hablando. ¿No sería salesiano? ¿Qué sería? Salesiano. Sí, salesiano, porque esa era la línea, sí, salesiano. No me confunda la orden, por favor. Salesiano. Entonces, él fue el que lo impulsó y lo movió para que fuera a Buenos Aires. Consiguió todos los recursos, lo que era necesario para que este chico estuviera en Buenos Aires y tuviera una formación tradicional dentro de la religión católica y dentro de la concepción del estudio occidental. Y creo que al padre de Ceferino nombran coronel o general, algo así, Sí, le dan una gradación sí. Dentro del ejército argentino. Por eso es que también se puede codear con gente importante, incluso expresidentes y demás que Claro, lo ayudan y lo acompañan para, digamos, en ese propósito de que su hijo estudiara, digamos, ¿no? Yo quiero vertir una opinión, esto es muy personal, y tómenlo con pinzas. Él no era santo, sin embargo se lo llama San Ceferino, pero él era, o es mejor dicho, beato. Y yo diría, desde mi punto de vista, prefabricado, según los datos que sobre él revelan las crónicas. Es decir, no reunía todos los requisitos mínimos necesarios para la santificación, incluso para la beatificación, pero no sé cuáles puedan haber sido las razones, pero de ahí que él es beato en este momento. Que es quizás una respuesta de la Iglesia con una beatificación a la divulgación y tan acentuada creencia popular. Y en 1930 el sacerdote Luis Pedemonte comenzó a propagar las virtudes y la devoción al indiecito santo, como él le llamaba, con lo que recogió mucho público y muchos testimonios de gracias, entre comillas, recibidas por quienes lo conocieron y oraban por él. Además, este sacerdote publica 8 de las cartas que él escribe en toda su vida. Las cartas en realidad, las he leído, son muy devotas, son muy de carácter muy espiritual, ¿no es cierto? Pero nada más, es decir, no trasunta otro tipo de situación. El objetivo que persigue la Iglesia, digamos, es dar lugar a algo que ya estaba metido en la masa. Por lo tanto, es decir, tenía que darle una salida. O estaban en contra o estaban a favor. La única a favor era darle una denominación acorde a y una festividad.
qué es lo que sucedió. Sí, hay en el proceso, creo que es así, hay un proceso cuando una persona o la gente pretende que una persona tiene que hacer, claro, tiene que hacer primero beato, un proceso de canonización, digamos. Es todo ahora un proceso bastante intenso y minucioso. Tengo entendido que, por ejemplo, con el cura Brochero se hizo algo así. Incluso científicos tienen que evaluar, investigar, sopesar aquellas circunstancias que la gente llama milagrosas o que tienen muy poca explicación. Entonces, se pone en un proceso muy riguroso. Ahora, parece que en aquella época, principios del siglo pasado, del siglo XX, no era tan así, o quizás antes tampoco era tan riguroso. Sí, nosotros tenemos conocimiento por otras lecturas, por ejemplo, de Teresa de Lisieux, por ejemplo, de Bernadette Soubirous, que fue la chica de Lourdes. Sí. Y también se hizo todo un proceso muy largo, muy minucioso, muy detallado, muy investigado. En el caso de Bernadette Soubirous, la desenterraron no sé cuántas veces para corroborar de que seguía incólume, intacto su cuerpo, bueno, un montón de cosas. A mí me parece que, digamos, en otras épocas, yo no sé dar fechas, había dos tipos de canonización. La canonización que daba digamos, el papado, la iglesia, y la proclama popular. Cuando popularmente una persona, un sacerdote, una monja, quien fuera, se lo consideraba por lo que había hecho, por cómo había vivido, por los supuestos milagros o no que había hecho, popularmente la gente lo consideraba santo y no quedaba otra alternativa que proclamarlo santo. Ajá, claro. Hasta donde yo sé, que no es mucho lo que sé, a partir de ahí, o a raíz de eso, se hacen todas esas comisiones de distintas disciplinas, de distintas formas de investigar los hechos, las circunstancias, según la historia, y si pasa todas las pruebas, ¿no es cierto?, se lo canoniza. Claro. Antes de la canonización viene la beatificación. Entonces, en este caso particular pareciera que la proclamación que hace el pueblo de la Argentina, no sé quiénes ni cuántos, pero parece que muchos, porque se han levantado altarcitos y como bien se decía recién, estampitas y demás. Entonces, bueno, ya la gente lo considera santo. Entonces, no se puede volver para atrás. Claro, es como que la iglesia, a mi pobre entender, no tengo contacto como para poder decir esto, me da la impresión que tuvo que apoyar de alguna manera esta proclamación popular. Por otro lado, ya un punto de vista más personal, como decía recién Manuel, uno nunca sabe acerca de una persona, de la vida interior de una persona. Puede ser que esa persona no haya hecho nada según la sociedad, pero probablemente, o quizás, a través de su vida interior, de su oración, de su dación a Dios, ha realizado a Dios en su corazón, y eso no lo sabe nadie, lo sabe Dios y Él. Claro. Entonces, ese es el aporte a la humanidad. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para saber si sí o si no? ¿Quién tendría autoridad? En este caso, al ser una persona católica que estaba estudiando sacerdote y demás, obviamente la autoridad correspondiente es la Iglesia Católica. Claro. Bueno, planteado está el tema y parece que hay bastantes interrogantes y ganas de participar, así que, pero vamos a hacer una interrupción, vamos a escuchar música mapuche y regresamos con esta historia. Vamos, mi piuque, a saludar del día el calor, que cuando en ti vi el imaginar
quietud. ¿En qué menú me hundiré hasta que vuelva el guillatún? Voz de la montaña que la mache evocará, rito y danza en Eñirá. Grito de mi raza cuando sea soledad, que lunas te llorarán, que lunas te llorarán, que lunas te llorarán. Rogativa del Loncomeu. Es una rogativa, un estilo musical y una danza del folclore tehuelche mapuche. Esta composición, la rogativa del Loncomeu, es de Marcelo Verbel y fue interpretada por los hermanos Verbel. Esta composición, esta danza, es de carácter exclusivamente masculino. Se hacía un baile y se asociaba a una ceremonia espiritual mapuche. Danza del Loncomeu o rogativa del Loncomeu. Queremos agradecer a nuestros oyentes y a todos aquellos que nos hacen llegar sus comentarios, opiniones y sugerencias. Todos esos aportes nos ayudan a organizar y a mejorar continuamente. Nos han llegado mensajes de distintos lugares de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, Norteamérica, de países de Europa, países de África, también desde Turquía, y ahora tenemos amigos oyentes en Australia. A todos ellos, nuestro gran agradecimiento. Bien, continuamos entonces con la historia del indiecito santo, Seferino de Namuncurá. No es Sin D. Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá, como usted lo hijo dice. de Manuel Namuncurá. Bueno, Hijo de- y ese es un honor que he recibido porque el padre se llamaba Manuel. Bueno, me parece Está bien, fantástico. está. Por eso yo tengo una estampita de él. Bueno, el tema es así. Este chico consiguió a través de la condición de su padre que lo llevaran a Buenos Aires a un colegio militar. Estuvo 3 o 4 o 5 meses ahí. Le dijo a su padre que él no quería eso. No era para él, no le gustaba el ambiente ni el oficio. Entonces, su padre, que tenía buenas relaciones con un expresidente, no me acuerdo cuál era, Sáenz Peña. Sáenz Jorge Peña. Sáenz Peña. Pide que por favor le consigan otra cosa. Entonces, este expresidente, Sáenz Peña, le consigue en el Colegio de los Salesianos. Y ahí es donde habíamos ya aludido antes, el Colegio Pío XI, ¿no es cierto? Y No, bueno, no importa, pero no sé. Bueno, pero la ahí cuestión es que- encuentra a Gardel. Ahí es ahí encuentra compañero de Gardel, Carlos etcétera, Gardel. etcétera, etcétera, etcétera. Pero después creo que viaja a otro lado, no me acuerdo bien ahí cómo es el asunto, pero se enferma de tuberculosis. Sí. Cuando se enferma de tuberculosis lo mandan a otro lugar, creo que es a Viedma, Vietnam. para ver si el aire de ese lugar le hacía bien. En un principio anduvo bien, en otro colegio salesiano, pero después volvió a resurgir la enfermedad. Entonces, él tenía una cosa muy clara, era su vocación de ser sacerdote. Él quería ser sacerdote y volver con su pueblo y evangelizar a su pueblo. Era su ideal. Eso lo tenía claro desde el principio y desde muy joven. Entonces, como estaba en una situación muy difícil, lo llevan a Roma. Y en Roma es prácticamente atendido por los médicos que atendían al Papa.
pero aún con todos los cuidados que había recibido, no pudo subsistir y muere a los 18 años. Entonces yo puse un poco en duda eso, el tema de la santificación, porque ya en una de las crónicas dice, pusieron en boca de él en el momento de la muerte la siguiente frase, que en realidad estaba en una de las cartas de él, que dice, bendito sea Dios y María Santísima hasta que pueda salvar mi alma, y en los demás que se haga la santa voluntad de Dios. Queda bien como final. Era como si fueran las últimas palabras, pero no son las últimas Pero palabras. no son las últimas palabras. Eso lo había dicho en una de las cartas. Yo había dicho ya que las cartas son muy devotas, ¿no? Sí. Quizá lo importante también que es un chico sencillo, de una cultura mapuche, quizás con una formación inicial con toda su tradición, después viene una formación completamente distinta cuando es la del colegio salesiano, y una formación sacerdotal que no termina, que llega hasta Roma. Y fallece a los 18 años, cuando es jovencito, quizás es un alma pura, quizás es un alma entregada. El papa que él encuentra en Italia en ese momento es Pío X. Él es el que lo saluda y está con él. Y creo que ahí Ceferino les regala como un poncho. Un poncho mapuche. Un poncho mapuche, sí. Así es. Y bueno, el Papa le regala un escudo o un emblema o algo que solo se entrega a los príncipes. ¿sí? Porque él en realidad era un príncipe. Era el hijo del cacique de la tribu, claro, ¿no es cierto? Era como un príncipe. Bueno, creo que ya redondeamos esta biografía. Quisimos dar una especie de imagen de lo que fue, semblanza, una imagen y una semblanza de lo que fue Ceferino Namuncurá, que todos han aportado cosas al mundo. Él, desde su tradición, desde su forma como mapuche y como cristiano y como católico, también aportó algo al mundo. Y obviamente muchas personas, muchas gentes de nuestro país veneran a este chico, veneran a esta alma por todo lo que ha sido, por todo lo que ha hecho, por lo que se ha valorizado en él, ¿no? Bueno, esto va como un homenaje también a este jovencito. Independientemente de lo que yo dije antes, como que es un santo prefabricado, la oración, la fe, la confianza de la gente en alguien, la oración por esa alma, hace que realmente se haga realidad muchas cosas que de otra manera, si no se tiene un punto de referencia, como en este caso es él, es decir, no se cumplen. Entonces, yo no descarto de que realmente pueda ser milagroso. Si alguien tiene fe en él, eso se va a cumplir, realmente. Así es. Bueno, muy bien, la vida es un milagro. Así que también hemos terminado acá y va a ser un milagro caminar toda esta semana. Nos vemos la semana próxima, nos escuchamos la semana próxima aquí en Radio Flash a partir de las 9 horas y los esperamos con todas las puertas abiertas. Muchas gracias por acompañarnos.